María Fernanda estaba a punto de perderlo todo. Las lágrimas corrían por su rostro mientras miraba a sus dos hijas gemelas, frágiles y luchando por sobrevivir. En ese momento de desesperación, un hombre desconocido se acercó con una propuesta que cambiaría su vida para siempre, salvaría a sus hijas, pero había un precio. Jamás imaginó que el destino pudiera ser tan cruel y, al mismo tiempo, tan generoso. La sala de espera del hospital estaba en completo silencio, salvo por el débil sonido de sollozos. María Fernanda sostenía en brazos a sus dos pequeñas, Valeria y Natalia, gemelas de apenas 3 meses. La desesperación en su rostro era evidente. Los ojos de Valeria se cerraban lentamente, mientras Natalia, con las mejillas enrojecidas por la fiebre, apenas podía emitir un llanto débil. Los médicos ya le habían explicado la gravedad de la situación, ambas sufrían una enfermedad rara que, sin tratamiento urgente, podría acabar con sus vidas. Sin embargo, el tratamiento que ofrecía el hospital no solo era complicado, sino también inalcanzable para ella. María Fernanda trabajaba como mesera en un pequeño café del centro de la ciudad. No tenía ahorros, ni un seguro médico que pudiera cubrir los exorbitantes costos que acababa de leer en la factura preliminar. Con un suspiro tembloroso, dejó caer la cabeza entre sus manos, mientras intentaba contener el llanto que no dejaba de inundar su pecho. Desde una esquina de la sala, un hombre observaba la escena en silencio. Vestido impecablemente con un traje negro, Alejandro tenía los ojos enrojecidos y el semblante apagado. Acababa de despedirse del cuerpo sin vida de su bebé recién nacido, una pérdida que lo había dejado destrozado. Al notar la angustia de la joven madre, no pudo evitar sentir una conexión inmediata con su dolor. Se acercó con pasos firmes pero suaves, conmovido por el sonido de los sollozos. Al estar frente a ella, carraspeó ligeramente para llamar su atención. «Disculpa, ¿estás bien?» María Fernanda levantó la mirada y lo observó, confundida. Alejandro, con una mezcla de ternura y melancolía, se sentó a su lado y, tras unos segundos de silencio, dijo algo que cambiaría el curso de su vida para siempre. «Creo que puedo ayudarte, pero necesitaré algo a cambio». María Fernanda parpadeó confundida, intentando procesar las palabras de aquel hombre extraño. Aún con las lágrimas nublándole la vista, apenas logró responder. ¿Ayudarme? ¿Cómo? Alejandro la miró directamente a los ojos, con una seriedad que la desarmó. Sus manos descansaban en las rodillas, pero sus dedos tamborileaban nerviosamente, como si lo que estaba a punto de decirle requiriera toda la valentía del mundo. «Acabo de perder a mi hijo». Alejandro hizo una pausa y desvió la mirada, tragando saliva. «Mi esposa y yo esperábamos a un pequeño, pero no logró sobrevivir al parto». María Fernanda sintió un nudo en la garganta. No sabía qué decir. El dolor en la voz de aquel hombre resonaba profundamente en su propio corazón, ya roto por la incertidumbre y la preocupación por sus hijas. «Pero tú», continuó Alejandro, volviendo a mirarla. «Tienes 2 niñas preciosas. Ellas aún tienen una oportunidad». «No entiendo», respondió María Fernanda con la voz entrecortada. Alejandro respiró hondo y dejó caer las palabras como si cada una pesara toneladas. «Puedo cubrir el tratamiento de tus hijas, todo lo que necesiten, pero, a cambio, cuando se recuperen, mi esposa y yo queremos adoptar a una de ellas». El tiempo pareció detenerse. La sala de espera del hospital, con su tenue iluminación fluorescente y su aire frío, se desvaneció en un abismo silencioso. María Fernanda lo miró, sin saber si había entendido correctamente. «¿Está usted diciendo que me pide que entregue a una de mis hijas?» Alejandro asintió con un gesto solemne. «Sé que lo que te estoy pidiendo es demasiado. Pero piensa en esto, si no hago algo ahora, podrías perderlas a las 2». María Fernanda sintió que su cuerpo temblaba. Era como si su mundo entero se estuviera desmoronando. Quería gritar, quería negarse, pero el peso de la situación la mantenía clavada en el asiento. Sabía que no tenía los medios para pagar el tratamiento, y cada minuto que pasaba era crucial para la vida de Valeria y Natalia. «Déjame pensarlo», dijo finalmente, con la voz rota. Alejandro asintió.
Tómate el tiempo que necesites. Pero recuerda que el tiempo para tus hijas es limitado. Aquella noche, María Fernanda no pudo dormir. Las niñas seguían en el hospital, conectadas a máquinas que apenas mantenían sus pequeños cuerpos funcionando. En el pequeño departamento que alquilaba, el eco de las palabras de Alejandro no dejaba de resonar en su cabeza. ¿Qué tipo de madre soy si siquiera estoy considerando esto?, pensó, mientras lágrimas silenciosas rodaban por su rostro. Pero luego miró la fotografía de sus gemelas en el celular, dos bebés idénticas, con ojos llenos de vida y sonrisas inocentes. ¿Qué tipo de madre sería si permito que mueran cuando puedo hacer algo al respecto? La decisión parecía imposible. No había respuestas correctas, solo un abismo de dolor y desesperación. María Fernanda buscó ayuda en todas las personas que conocía. Llamó a amigos, familiares lejanos, e incluso publicó mensajes en redes sociales pidiendo donaciones. Pero las respuestas fueron escasas y el tiempo se agotaba. Finalmente, una llamada del médico la empujó al borde de la decisión. Señora Fernández, le informo que la salud de Valeria está deteriorándose rápidamente. Si no comenzamos el tratamiento esta misma semana, podríamos perderla. María Fernanda sintió que su corazón se rompía en 1000 pedazos. Esa misma tarde, con las manos temblorosas y el alma destrozada, llamó a Alejandro. Acepto. Del otro lado de la línea, Alejandro guardó silencio por un momento. Nos vemos mañana en el hospital. Yo me encargaré de todo. A la mañana siguiente, mientras firmaba los documentos que autorizaban el inicio del tratamiento y el acuerdo con Alejandro, María Fernanda sintió que estaba entregando una parte de su alma. Alejandro, por su parte, la observaba con una mezcla de admiración y tristeza. Admiraba su valentía como madre, pero no podía ignorar la culpa que sentía por estar aprovechándose de su desesperación. El tratamiento comenzó ese mismo día, y aunque era doloroso ver a las gemelas pasar por tantos procedimientos médicos, María Fernanda notaba poco a poco una mejoría en su estado de salud. Cada sonrisa, cada pequeño movimiento de sus hijas le recordaba por qué había tomado esa terrible decisión. Sin embargo, mientras los días pasaban, una pregunta no dejaba de atormentar su mente: ¿cómo podré vivir con esto cuando todo termine? María Fernanda pasaba horas junto a las cunas de sus gemelas en la sala pediátrica del hospital. Las pequeñas, conectadas a una red de tubos y monitores, luchaban silenciosamente por su vida mientras ella sentía un peso insoportable sobre sus hombros. El tratamiento había comenzado a mostrar resultados positivos, pero con cada mejora en la salud de las niñas, crecía en ella una sensación de angustia. Se acercaba el día en que tendría que cumplir con el acuerdo. Alejandro, por su parte, visitaba regularmente el hospital. Siempre con una expresión calmada pero seria, hablaba con los médicos, firmaba papeles y cubría los costos del tratamiento sin vacilar. Su presencia se había vuelto una constante en la vida de María Fernanda, aunque entre ellos existía una barrera invisible, construida por el dolor y la difícil decisión que los unía. Una mañana, mientras cambiaban las bolsas de suero de Valeria y Natalia, el doctor Salgado, el pediatra encargado del caso, sonrió a María Fernanda. Tus niñas son unas luchadoras. La respuesta al tratamiento ha sido excelente, y si todo sigue así, podríamos darles el alta en un par de semanas. María Fernanda debería haber sentido alivio, pero en lugar de eso, sintió un nudo en el estómago. Con las manos temblorosas, acarició suavemente la cabeza de Valeria, quien dormía profundamente. Eso es maravilloso, doctor. Gracias. El doctor asintió, pero luego se quedó unos segundos en silencio, observándola con detenimiento. ¿Estás bien, María Fernanda? Te ves agotada. Ella negó con la cabeza rápidamente, tratando de mantener la compostura. Estoy bien, doctor. Es solo que, ha sido un proceso muy largo. El doctor no insistió, pero algo en su mirada le hizo saber que no se creía del todo su respuesta. Las noches eran las más difíciles para María Fernanda. Cuando la sala del hospital quedaba en completo silencio, y los monitores emitían un pitido rítmico, su mente se llenaba de preguntas y dudas. ¿Qué voy a hacer?, se preguntaba una y otra vez, mirando a las niñas mientras dormían.
Se imaginaba el futuro, cómo sería vivir sabiendo que una de sus hijas estaría lejos, creciendo en una familia que, aunque parecía buena, no era la suya. ¿Y si las niñas algún día descubrieran lo que había hecho? ¿Podrían entender que fue por amor, no por abandono? Pero luego se decía a sí misma que no tenía otra opción. Si no hubiera aceptado el trato, quizás ambas habrían muerto. Una noche, mientras escribía en un cuaderno las palabras que no podía decir en voz alta, sintió una presencia detrás de ella. Era Sofía, la esposa de Alejandro. «Perdona si te interrumpo», dijo Sofía suavemente, acercándose con pasos lentos. María Fernanda cerró el cuaderno rápidamente, como si ocultara un secreto. «No, no te preocupes. ¿Necesitas algo?». Sofía negó con la cabeza y se sentó en una silla cercana. Era la primera vez que se acercaba de esa forma a María Fernanda. Hasta ese momento, su relación había sido distante y marcada por una tensión silenciosa. «Solo quería agradecerte, por todo lo que estás haciendo. Sé que esto no es fácil para ti». María Fernanda la miró sorprendida. No esperaba esas palabras. «No sé si esto es lo correcto», respondió finalmente, con la voz quebrada. «Cada día me pregunto si tomé la decisión equivocada». Sofía inclinó la cabeza y suspiró. «Alejandro y yo, hemos pasado por mucho. Intentamos durante años tener un bebé. Cuando finalmente lo logramos, lo perdimos. Pensé que nunca volvería a sentirme entera. Pero, verte a ti, ver la lucha de tus hijas, me ha hecho reflexionar». María Fernanda notó que los ojos de Sofía se llenaron de lágrimas, pero ella se las secó rápidamente, como si no quisiera mostrarse vulnerable. «No te preocupes», continuó Sofía. «No importa lo que pase, yo siempre estaré agradecida contigo». María Fernanda no respondió. Solo asintió, sintiendo que sus emociones estaban a punto de desbordarse. A medida que pasaban los días, la salud de Valeria y Natalia mejoraba rápidamente. Las niñas comenzaron a sonreír de nuevo, a mover sus pequeños brazos y piernas con energía. María Fernanda sentía una alegría inmensa al verlas recuperarse, pero esa alegría estaba teñida de un profundo dolor. Un día, mientras caminaba por los pasillos del hospital, se encontró con Alejandro. Él estaba sentado en una de las bancas, con un semblante pensativo. Cuando la vio, le hizo un gesto para que se sentara a su lado. «¿Cómo están las niñas?», preguntó Alejandro. «Mejor. El doctor dice que podrían salir pronto». Alejandro asintió, pero no dijo nada más. Durante unos minutos, ambos se quedaron en silencio, como si estuvieran compartiendo un entendimiento tácito del peso que llevaban sobre sus hombros. Finalmente, Alejandro habló. «Quiero que sepas algo, María Fernanda. Yo no hice esta propuesta para lastimarte. Lo hice porque pensé que era la única forma de salvar a tu familia y la mía». María Fernanda lo miró, notando por primera vez el cansancio en su rostro. «Lo sé», respondió ella. «Pero eso no lo hace más fácil». Alejandro asintió lentamente. «Tienes razón. Nada de esto es fácil». La semana siguiente, el doctor Salgado reunió a María Fernanda, Alejandro y Sofía en su oficina. Con una sonrisa en el rostro, les dio la noticia que todos estaban esperando. «Valeria y Natalia están completamente fuera de peligro. Los resultados de los últimos exámenes son excelentes». María Fernanda sintió que las lágrimas comenzaban a rodar por sus mejillas, pero esta vez eran lágrimas de alivio y felicidad. Sofía, sentada a su lado, apretó suavemente su mano, mientras Alejandro miraba al doctor con una expresión de gratitud. «Gracias, doctor», dijo Alejandro. «Esto no habría sido posible sin usted». El doctor sonrió y negó con la cabeza. «Esto no habría sido posible sin la fortaleza de estas dos madres y el amor que tienen por esas niñas». María Fernanda sintió un nudo en la garganta. Quería disfrutar de ese momento, pero sabía que era solo el preludio de lo que estaba por venir. Alejandro y Sofía también parecían entenderlo, porque la atmósfera en la habitación, aunque alegre, estaba cargada de tensión. Cuando salieron del consultorio, Alejandro se volvió hacia María Fernanda.
Mañana pasaremos por aquí. Hablaremos sobre los siguientes pasos. María Fernanda asintió, incapaz de decir nada. Esa noche, mientras abrazaba a sus hijas, supo que el momento de la verdad había llegado. La mañana siguiente amaneció con un aire frío y una luz grisácea que llenaba los pasillos del hospital. María Fernanda caminaba hacia la sala pediátrica con las piernas pesadas y el corazón palpitando con fuerza. Sabía que Alejandro y Sofía aparecerían en cualquier momento y que aquel día marcaría un antes y un después en su vida. Valeria y Natalia estaban en sus cunas, jugueteando con sus pequeñas manos y emitiendo risitas débiles que llenaban de calidez el ambiente. María Fernanda se acercó a ellas, acariciando suavemente sus cabezas y murmurando: «Mis niñas, pase lo que pase, las amo con todo mi corazón». El sonido de pasos firmes detrás de ella la sacó de sus pensamientos. Era Alejandro, acompañado por Sofía. Ambos llevaban una expresión seria, aunque en los ojos de Sofía se podía vislumbrar una mezcla de emoción y nerviosismo. «¿Estás lista?», preguntó Alejandro, rompiendo el silencio. María Fernanda asintió, aunque la verdad era que nunca podría estar lista para algo así. En la oficina del hospital, Alejandro comenzó a explicar cómo procederían. Había traído un abogado que les mostró los documentos legales necesarios para concretar la adopción. María Fernanda apenas podía concentrarse en las palabras que el abogado decía. Su mente estaba nublada por la imagen de sus dos hijas y el pensamiento de separarse de alguna de ellas le partía el alma. Sofía, por otro lado, estaba visiblemente inquieta. Sus manos temblaban mientras sostenía una carpeta con los documentos, y cada tanto lanzaba miradas furtivas a María Fernanda. Finalmente, no pudo contenerse más y habló. «Espera», dijo, interrumpiendo al abogado. «¿Podemos hablar a solas un momento?». Alejandro la miró sorprendido, pero asintió. Sofía tomó a María Fernanda del brazo y la llevó a un rincón del pasillo. «Sé que esto es difícil para ti, pero también lo es para mí», dijo Sofía, con los ojos llenos de lágrimas. «No quiero quitarte a tus hijas. De verdad, no quiero hacerlo». María Fernanda sintió que su corazón daba un vuelco. «Entonces, ¿por qué están haciendo esto?». Sofía suspiró y miró hacia el suelo. «Cuando perdimos a nuestro bebé, Alejandro y yo sentimos que nuestra vida se había desmoronado. Pero al verte a ti, y al ver a tus niñas luchar con tanta fuerza, me di cuenta de algo: no quiero que alguien más sufra lo que yo sufrí». María Fernanda estaba a punto de responder, cuando Alejandro apareció detrás de ellas. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó, con el ceño fruncido. Sofía se giró hacia él, con una expresión de determinación que María Fernanda no había visto antes. «Alejandro, esto no está bien. No podemos hacerlo». El rostro de Alejandro se tensó, como si las palabras de Sofía lo hubieran golpeado. Por un momento, pareció que iba a responder con enojo, pero en cambio cerró los ojos y respiró profundamente. «Sofía, sabes lo mucho que esto significa para nosotros». «Sí, pero no podemos construir nuestra felicidad sobre el dolor de alguien más», respondió Sofía, con firmeza. El silencio que siguió fue largo y pesado. Alejandro miró a María Fernanda, quien estaba completamente conmocionada. Finalmente, Alejandro dejó escapar un suspiro y dijo: «Tal vez Sofía tiene razón. Quizás este acuerdo fue un error desde el principio». María Fernanda sintió que su cuerpo se relajaba por primera vez en semanas, pero la tensión en el ambiente aún era palpable. Entonces, comenzó a decir, con cautela: «¿Qué significa esto?». «Significa», interrumpió Sofía, mirando a su esposo, «que queremos ayudarte, pero sin condiciones. Las niñas deben quedarse contigo». María Fernanda no podía creer lo que estaba escuchando. Las lágrimas comenzaron a correr por su rostro, pero esta vez eran lágrimas de alivio. «Gracias, gracias, de verdad». Alejandro asintió, aunque parecía estar luchando con sus propias emociones. «Esto no es fácil para nosotros, María Fernanda. Pero Sofía tiene razón. Lo que hemos pasado no justifica lo que te pedimos». Los días siguientes fueron un torbellino de emociones.
Las niñas finalmente fueron dadas de alta y María Fernanda pudo llevarlas a casa. Sin embargo, no podía olvidar lo que Alejandro y Sofía habían hecho por ellas. Decidió que quería encontrar una forma de agradecerles. Una tarde, mientras las niñas dormían, María Fernanda escribió una carta para Alejandro y Sofía. En ella, les expresaba su gratitud y les hacía una propuesta. Han sido una parte importante de la vida de mis hijas y me gustaría que sigan siéndolo. Me encantaría que sean sus padrinos. Cuando Alejandro y Sofía leyeron la carta, quedaron profundamente conmovidos. Aceptaron de inmediato, prometiendo ser parte de la vida de Valeria y Natalia como guías y protectores. El tiempo pasó, y las dos familias comenzaron a construir un vínculo único. Alejandro y Sofía visitaban regularmente a las niñas, y poco a poco se convirtieron en una especie de segunda familia para María Fernanda. Aunque el camino había estado lleno de desafíos y decisiones difíciles, todos habían aprendido algo invaluable sobre el amor, la empatía y la importancia de apoyar a quienes más lo necesitan. En una tarde soleada, mientras observaba a sus hijas jugar en el parque con Alejandro y Sofía, María Fernanda no pudo evitar sentir que, a pesar de todo, la vida les había dado una segunda oportunidad. Siempre estaré agradecida, murmuró, con una sonrisa en los labios. El sol brillaba con fuerza aquella mañana, llenando de luz el pequeño departamento de María Fernanda. Valeria y Natalia, ahora saludables y llenas de energía, jugaban en la sala mientras sus risas llenaban el espacio. Cada día que pasaba, María Fernanda se sentía más agradecida por tenerlas consigo, pero sabía que aquel final feliz no habría sido posible sin la intervención de Alejandro y Sofía. Desde que se convirtieron en padrinos de las niñas, Alejandro y Sofía se habían integrado profundamente en la vida de María Fernanda. Los domingos solían reunirse en el parque, y las gemelas los adoraban, llamándolos cariñosamente tío Alejandro y tía Sofía. Sin embargo, aquella relación que había florecido de una tragedia compartida aún guardaba momentos de reflexión sobre el sacrificio, la pérdida y la gratitud. Una tarde, mientras María Fernanda preparaba el almuerzo, escuchó un golpe en la puerta. Al abrir, encontró a Alejandro y Sofía, ambos cargando bolsas de regalo y con una sonrisa cálida. ¿Interrumpimos?, preguntó Alejandro, sosteniendo una pequeña caja que estaba envuelta con papel colorido. Por supuesto que no. Pasen, respondió María Fernanda, riendo. Valeria y Natalia corrieron emocionadas hacia sus padrinos, quienes las levantaron en brazos con facilidad. Alejandro les entregó la caja a las niñas, quienes, con manos curiosas, rasgaron el papel para descubrir un set de juguetes educativos. Es demasiado, de verdad no era necesario, dijo María Fernanda, aunque su sonrisa no podía ocultar la felicidad que sentía al ver a sus hijas tan emocionadas. No es nada, respondió Sofía, acariciando la cabeza de Natalia. Para nosotros, esto es un regalo para el alma. Esa noche, después de que las niñas se durmieran, los 4 adultos se sentaron en la pequeña sala de estar de María Fernanda. Alejandro rompió el silencio con una confesión que llevaba tiempo queriendo compartir. Cuando hicimos ese trato contigo, estaba convencido de que era la única forma de llenar el vacío que sentíamos Sofía y yo, dijo, mirando sus manos entrelazadas. Sofía lo miró con ternura y añadió: pero al conocerte, y al ver cómo luchabas por tus hijas, me di cuenta de que el amor no se trata de tomar algo para nosotros mismos. Se trata de dar, de apoyar a quienes lo necesitan. María Fernanda los escuchó con atención, asintiendo lentamente. Y ustedes me enseñaron que a veces el amor también significa aceptar ayuda. No fue fácil para mí confiar en ustedes al principio, pero ahora no puedo imaginar la vida de mis niñas sin su presencia. El silencio que siguió fue cómodo, lleno de comprensión. Aquella conversación marcó un momento clave en su relación, un reconocimiento mutuo de que todos habían crecido y aprendido de aquella experiencia dolorosa. Con el tiempo, la relación entre las dos familias se volvió aún más fuerte. Cuando las niñas cumplieron 5 años, Alejandro y Sofía organizaron una gran fiesta en su casa, invitando a todos los amigos y familiares de María Fernanda. La mansión de Alejandro estaba decorada con globos y luces, y un enorme pastel de 2 pisos presidía la mesa principal.
Valeria y Natalia, vestidas con vestidos idénticos de color rosa, corrían de un lado a otro, emocionadas por el evento. María Fernanda, parada junto a Alejandro y Sofía, miraba la escena con una sonrisa. ¿Recuerdan cómo empezó todo esto?, preguntó María Fernanda, con un tono de nostalgia. Alejandro asintió, con una leve sonrisa. Lo recuerdo todos los días. Pero también recuerdo cómo algo tan difícil nos llevó a este momento. Sofía, emocionada, se inclinó para abrazar a María Fernanda. Gracias por dejarnos ser parte de su vida. María Fernanda devolvió el abrazo, sintiendo que aquellas palabras llevaban un peso especial. Años después, las gemelas crecieron sabiendo toda la verdad sobre su pasado. María Fernanda, con el apoyo de Alejandro y Sofía, les contó la historia de cómo habían luchado juntas para superar la enfermedad. Lejos de sentir rencor o tristeza, Valeria y Natalia crecieron con un profundo respeto por sus padrinos, a quienes consideraban como parte de su familia. La conexión entre ambas familias continuó fortaleciéndose con el tiempo, demostrando que incluso en los momentos más oscuros, el amor, la empatía y la solidaridad pueden construir puentes inquebrantables. En una tranquila tarde de verano, mientras observaba a sus hijas jugar bajo el sol, María Fernanda se permitió un momento para reflexionar. La vida la había puesto frente a decisiones que jamás pensó que tendría que tomar, pero ahora sabía que incluso en el dolor más profundo podía encontrarse una chispa de esperanza. No hay nada más fuerte que el amor de una madre, y la bondad de quienes deciden tender la mano cuando más se necesita, murmuró para sí misma, con una sonrisa tranquila en los labios. Y con esa certeza, supo que, a pesar de las dificultades, la vida le había dado la mayor de las bendiciones, una familia unida por el amor y la resiliencia.